El tema de hoy es el libro de Levítico, octava parte. Con ustedes, Martín Stendhal. Vamos a continuar esta serie de mensajes del libro a los levitas, tercer libro de Moisés que se llama el Levítico. El número 3 desde el comienzo tiene que ver con lo que es verde, lo que crece, lo que florece y luego produce fruto. Y el Señor, a dirigir este libro al sacerdocio levítico, estaba pensando más adelante hasta cuando iba a haber un sacerdocio de todos los creyentes del nuevo pacto. Estaba el pueblo de Israel, pero Dios tuvo una parte de ellos, la tribu de Leví, de propiedad por varias razones. Él recibió la tribu de Leví a cambio de todos los primogénitos de toda la nación de Israel. ¿Se acuerdan cuando el pacto del pueblo de Israel con Dios y de Dios con ellos en la Pascua? La Pascua literalmente quiere decir pasar por encima y no recibir el justo merecido. Todos nosotros, como resultado tanto de la caída de Adán y como resultado de emplear nuestra propia voluntad, hemos resultado en un ámbito de corrupción, donde es verdad que los bebés nacen inocentes, así dice la palabra, pero también dice que tan pronto ejercen su voluntad, comienzan por el camino de la corrupción, de buscar su propio bien por encima de los demás, y resultan esclavos del sistema de este mundo y el príncipe de este mundo, el Dios de este mundo, que es el mismo diablo. Resultan esclavos de sus deseos de la carne. La Escritura dice en el Nuevo Testamento, las concupiscencias de la carne, los malos deseos de la carne. Nacemos en un ámbito de esclavitud y por nuestra propia voluntad permanecemos y ratificamos esa esclavitud. Es el destino de los hijos de Adán. Pero Dios quiere tener hijos donde la Escritura habla de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Los antiguos tenían dos palabras, usaban la palabra hombre, o los griegos y los romanos hablaban del vulgo, del pueblo que nacía esclavo y para ser esclavos. Pero también hablaban de la nobleza, de los que nacían libre, los que nacían para dirigir a los demás, hasta para ser en tiempos de antigüedad los dueños de los demás. Y una de las palabras que los antiguos utilizaban para destacar la persona que nacía libre era la palabra varón. Un varón era una persona que nacía libre. En el comienzo Adán nació libre. Dios puso el soplo de su vida, de su espíritu, lo constituyó en alma viviente, y donde está el espíritu del Señor hay libertad. Y Dios dijo que Adán era un varón. Y cuando salió Eva del costado de Adán, de su corazón, del deseo que él tenía para una mujer idónea, Dios dijo que había salido del varón y entonces era varona. Si un varón es un hombre que nace libre, una varona es una mujer que nace libre. Pero después del problema, después de dar la espalda a Dios, escoger la ciencia del bien y del mal para ellos, hubo consecuencias. El hombre perdió su libertad. Fue echado de la presencia de Dios. Tuvo que trabajar por el sudor de su frente como un esclavo, en vez de vivir como un hijo de rey. Antes Adán gozaba de perfecta libertad. Todo lo que producía el huerto era para comer, excepto el fruto del árbol del bien y del mal. Y Eva también estuvo en libertad. Libertad para seguir a Dios, libertad para seguir a su marido, pero también libertad para escuchar la voz de la serpiente. Y al hacer eso, a ella resultó también bajo maldición, junto con su marido, aunque la culpa mayor lo tuvo él, dice la Escritura, porque ella fue engañada, pero la Escritura dice que Adán se rebeló. Pero como parte de la maldición, desde el comienzo de la maldición, ella fue sujeta a su marido, perdió su libertad. El dragón, la serpiente antigua, también perdió su capacidad, cayó del cielo. Y la sentencia para él es que tenía que arrastrarse sobre el polvo de la tierra, sobre su barriga. Y eso tiene mucha connotación, pero ese ámbito de la barriga es muy terrible. El libro de Job lo amplía más y habla de Leviatán,
que arrastra sobre el suelo y quiebra vasos de barro, que son los hijos de Adán, que no han nacido de nuevo. Para ser levítico, para ser levita, había que nacer en la tribu de Leví. Para ser sacerdote había que nacer en la familia de Aarón. Los extranjeros podían venir a Israel, podrían ingresar a Israel, podrían llegar a ser israelitas por ritos y por ceremonias, por decisión. Pero nadie en Israel podía llegar a ser sacerdote, y mucho menos sumo sacerdote, si no nacía de la familia que era. Hay personas en el pueblo de Dios que están ahí porque hicieron un compromiso. Alguien les hizo un llamado al altar y vinieron al altar, hicieron ofrenda en sacrificio de algo. Eso pasa muchas veces. Hay otros que han recibido, que es que el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo separa a la persona para servicio, así como eran los levitas. Pero si no se nace de cierta familia, y hablando del nuevo nacimiento por la vida del Señor Jesús, Él trató de explicar eso a Nicodemo, que era todo un profesor, todo un enseñador, todo un instructor en Israel, un maestro, pero él no sabía lo que era nacer de nuevo. Se habla mucho de nacer de nuevo hoy en día, pero muy pocas personas han nacido de nuevo. Se habla mucho del bautismo en el Espíritu Santo hoy en día, pero muy pocos han sido bautizados, inmersos, sumergidos de verdad en la vida de Dios, que es el Espíritu Santo. Se habla mucho de pastores y de sacerdotes, pero muy pocos han cumplido lo que Dios exige. El libro del Levítico habla de todo esto. Hay cosas que nosotros podemos hacer, hay iniciativas que nosotros podemos tomar, hay fe que nosotros podemos depositar, pero si el Señor no obra, si Él no entra en nosotros a realizar cambios, si la vida de Él no brota, no podemos llegar a cierto lugar. Hubo aún un rey de Israel que quiso entrar en el lugar santo de los sacerdotes y entró, pero salió con lepra y tuvo que vivir el resto de su vida apartado del pueblo de Dios. Como hemos tocado en otros mensajes, la lepra era una enfermedad única. Habían llagas, habían otra clase de enfermedad, y para eso la persona no tenía que ser separado del resto del pueblo. Pero si era lepra, confirmado, y no tomaban la decisión de una manera ligera, si había alguna duda, había que esperar 8 días y volver a analizar el caso. En la lepra, la llaga tenía unas características. Se hundía, los pelos se volvían de otro color, muchas cosas pasaban. Había la manera de determinar sin lugar a duda. Y si era lepra, había obligatoriamente que separar a la persona, porque tenía una clase de inmundicia que podía contaminar a los demás. En el Nuevo Testamento la Biblia dice que hay pecado que no es de muerte. Hay pecado donde la disciplina del Señor puede corregir. Hay pecado donde no hay que separar a la persona de los demás, del pueblo de Dios. Pero la Biblia dice también que hay pecado a muerte. El apóstol Pablo tuvo que tomar medidas en algunos casos de decir, tal persona no puede volver, porque lo que ha hecho, lo que está haciendo, no es un pecado normal. Es algo que si se deja en el seno del pueblo de Dios, la lepra de ese pecado se va a contaminar a muchas personas más. Y no se puede permitir. Afortunadamente, una parte muy destacada del ministerio de nuestro Señor Jesús era que Él podía limpiar aún a los leprosos. Lo puede hacer. Pero cuando lo hacía decía, cuidado, que no se les vaya a suceder algo peor. ¿Cuál sería lo peor que podría suceder? Una persona en lo natural con lepra y el Señor lo sana, pero que no llega a captar la lección que Dios quería enseñarles a través de eso. ¿Qué gana una persona con recibir una sanidad física del Señor si sigue enfermo de muerte en su parte espiritual? El Señor permite que nosotros podamos ver el mundo alrededor, nosotros podemos aprender lecciones, como decimos, en carne propia, para poder entender verdades espirituales que Dios nos quiere mostrar. Entonces, para eso eran los sacerdotes. El libro del Levítico tiene varias instrucciones. A veces dice el Señor a Moisés, y es el Señor hablando a Moisés, no es Moisés inventando la cosa. A veces dice, dile al pueblo de Israel tal cosa. Entonces tenemos la lección acerca de cómo son los sacrificios, de cómo es el comportamiento, de las cosas que no se deben de hacer en el ámbito sexual
y en muchos ámbitos de la vida. Pero hay ratos entonces cuando las instrucciones son directamente a Aarón y a los hijos de Aarón. Y aún las instrucciones de todo el pueblo de Dios, como lo es la ley de la lepra, es dado en el contexto de un libro levítico, porque aún los levitas que no eran sacerdotes tenían la obligación de que ellos tenían que ir pueblo por pueblo, enseñando al pueblo de Dios lo que es la diferencia entre lo limpio y lo que no está limpio. Y más adelante en la Escritura vemos que algunos de ellos, a través de la historia, tomaron muy en serio estas cosas para estar leyendo la ley de Dios, para estar preservando la palabra escrita. Tenían su oficio en mantener limpio todo lo que tenía que ver con el culto a Dios. Pero eran los sacerdotes, los nacidos sacerdotes, que podían entrar en el lugar santo, en un ministerio que no se podía ver desde afuera, donde había una lámpara que había que atender, donde había una mesa con unos panes de proposición que había que atender, donde había un altar de incienso, de oro, que simboliza la oración, que viene desde un ámbito sagrado, para preparar el ingreso a la propia presencia de Dios. Y los sacerdotes comunes, los sacerdotes ordinarios, normales, no podían entrar a la presencia de Dios. Solamente podían entrar en el lugar santo, lugar de preparación. Solamente el sumo sacerdote podía entrar a la presencia de Dios, y eso una vez al año. Pero la Escritura dice más adelante en la carta a los Hebreos que el sumo sacerdote es ahora nuestro Señor Jesús, que Él es de otra línea, no tuvo comienzo, jamás tendrá fin. Y por su muerte y su resurrección, por su sangre, que es su vida, abrió un camino para volver a la presencia de Dios. No en la vida de Adán, sino en la vida de Él. Que nosotros podemos volver a la presencia del Padre. Él quiere que conocemos su Padre. Que podemos pedir al Padre Celestial, pero en el nombre de Jesús, en la naturaleza, en la vida del Señor Jesús, no en la nuestra. Entonces aquí en el libro de Levítico hay instrucciones específicas a los sacerdotes y más específicos al sumo sacerdote. No tengo tiempo de destacar todas las cosas, porque podríamos predicar mensajes enteros sobre 1 o 2 versículos, no más. En Levítico capítulo 20, entre instrucciones que Dios está dando a toda la congregación de Israel, hay una advertencia muy seria sobre ofrecer los hijos a Moloc. No tengo tiempo a escribir todo el culto a Moloc, pero tenía que ver con el fuego y con quemar niños inocentes. Pero Moloc quiere decir rey, lo mismo que Baal, otro dios pagano terrible. Quiere decir señores, plural. ¿Qué es lo que se está destacando aquí? Que no puede haber otro rey, que no puede haber otro señor. Que las personas de entre el pueblo de Dios que comienzan a consagrar sus hijos a otra cosa, que no es Dios, van a resultar con sus hijos quemados. Y hoy en día eso pasa de una manera muy sutil. Hay personas que deciden que su hijo va a ser un gran abogado, un gran médico, un gran hombre de negocios, y consagran ese hijo a un camino, a ingresar en un reino que no es el de Dios. Cuando se pone las cosas de este mundo primero, es enemistad con Dios. Y el culto pagano tenía que ver con el fuego. Y los que van por esa ruta resultan quemados. Y en muchas clases de perversiones, y todo está destacado aquí. Versículo 6 nos da algún índice hasta dónde se puede ir por este camino del otro reino, del Dios de este mundo. Y la persona que atendiera espiritistas o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. El pueblo de Dios es para ser separado para Dios. Él quiso un pueblo de sacerdotes, un reino de sacerdotes. Eso es lo que Él quiere, eso es lo que Él dice que Él quiere en Apocalipsis capítulo 1. Pero los israelitas eran muy tercos, eran de dura cerviz. Entonces Él resultó con un solo tribu que era propiamente de Él. Y lo cambió por todos los herederos, por todos los primogénitos que debían de haber muerto cuando vino el ángel de la muerte. Pero por tener aplicado el sangre del cordero sobre las puertas de esas casas, el ángel pasó por encima y no les dio su justo merecido. Y Dios los guió a un desierto para tratarlos en un desierto, hasta que la generación rebelde e infiel muriera en el desierto, y hasta que hubiera una generación que amaba a Dios más que a ellos mismos. Y Dios destacó la tribu de Leví como de Él, como de propiedad de Él, para que ellos podían
ser los maestros de la limpieza hacia el resto de Israel. Santificaos pues y sed santos, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Santificaos quiere decir ser separados para el uso exclusivo de Dios. Nos han vendido otro concepto, que la santidad es una perfección inmaculada y que nadie puede ser así. Y si alguien de pronto resulta así, entonces los endiosan para que los adoramos a ellos en vez de a Dios. Primero dicen que no se preocupen porque nadie puede hacer eso, pero si alguien lo logra, entonces los endiosan a ellos. Pero la santidad es otra cosa, es ser separados para Dios, para estar al servicio de Dios. Y para eso era la tribu de Leví. Pero ahora Dios quiere un pueblo donde es el sacerdocio de todos los creyentes. Los creyentes somos los que creemos y dependemos de la vida de Él y no de nuestra propia vida. Por eso dice que es por fe y por gracia. Fe de poner nuestra confianza en Él y para que la fe de Él obre en nosotros. Y gracia porque se requiere de la voluntad y del poder de Dios para realizar esto. Aquí en el versículo 22 de Levítico 20, después de muchas instrucciones y muchas cosas que deben de quedar claras para todos y que también tiene su contraparte espiritual, dice: guardar pues todos mis estatutos y todos mis derechos y ponerlos por obra, y no os vomitará la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Y no andéis en las prácticas de los gentiles que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y yo los tuve en abominación. Pero a vosotros os he dicho: vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseéis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo soy vuestro Dios que os he apartado de los pueblos. ¿Para qué leche y miel? Es para crear una nueva generación de personas que aman y dependen de Dios. ¿Por qué es que el Señor ama la santidad en el matrimonio? Para producir hijos limpios. Y la verdadera herencia de Dios es para tener leche y miel, para sacar adelante la nueva generación. Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia, y no ensuciéis vuestras personas en los animales, ni en las aves, ni en ninguna cosa que se va arrastrando por la tierra, las cuales os he apartado por inmundas. En otras palabras, lo que Dios dice que no, no, y lo que Dios dice que sí, sí. Él quiere que volvemos a cómo estaban las cosas en el huerto de Edén antes del problema. El único árbol que no se podía tocar era el de la ciencia del bien y del mal, porque había que dejar la ciencia del bien y del mal en manos de Dios, que solamente Dios podía decir lo que en realidad está mal y lo que en realidad está bien. Nuestro problema es que aun cuando decidimos que Dios ahora puede decirnos lo que está mal y que es que nos vamos a arrepentir de lo malo y todo, el pueblo de Dios sigue queriendo decir lo que está bien. Y nosotros decimos bien a muchas cosas que no son buenas delante de Dios. Lo que hacen el pueblo de Dios, abominaciones que hace el pueblo de Dios. Nosotros podemos mirar a personas por ahí adorando yesos y decimos que qué horror, pero esas personas piensan que eso está bien. De otra manera no lo estarían haciendo. Y muchas personas que miran así a esas personas tienen sus propias imágenes, los tienen en la televisión, los tienen en forma de sus propios líderes, de sus congregaciones, y comienzan a adorar a la criatura en vez del Creador. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo dice que eso es el primer paso hacia la apostasía. Hay varios pasos más. O quizá comienza con un problema anterior a eso, que es cuando no dan gracia a Dios y no reconocen. Habéis pues de serme santos, porque yo el Señor soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y el hombre o la mujer que fuere espiritista o adivino morirán, los apedrearán con piedras, su sangre será sobre ellos. Habían muchas formas de morir por sentencia de Dios, porque hay ciertas cosas que Él no soportaba en el pueblo de Dios. Entre los paganos, ellos podían hacerlo hasta que llegaba la consecuencia final de todas sus cosas que pueden pasar generaciones. Pero entre el pueblo de Dios, Dios quería que ciertas cosas iban a tener pena de muerte. Adulterio entre personas libres, pena de muerte. Homosexualismo, pena de muerte. Toda clase de fornicación entre personas libres, actos sexuales con animales y muchas otras cosas, pena de muerte. Y eso era cuando había ejemplo y sombra nomás entre un pueblo que en realidad no quiso escuchar la voz de Dios. Querían tener unos intermediarios,
dijeron a Moisés, vete tú, suba a la montaña, escúchalo y ven y nos cuente y lo haremos. Pero si escuchamos esta voz más, nos vamos a morir. Pero ahora que entendemos más acerca del nuevo nacimiento, el Señor está diciendo al sacerdocio de todos los creyentes que cuidado con ciertas cosas. Hay cosas que no producen la muerte inmediata. Hay malos deseos que dice el Nuevo Testamento que conducen y engendran y dan a luz al pecado, y que el pecado cuando llega a madurez da a luz a la muerte. El homosexualismo espiritual es cuando los hombres quieren aportar ideas de hombres entre hombres y no recibir la doctrina que viene del Padre Celestial. El adulterio espiritual, y aún en tiempos antiguos, porque sigue diciendo que adivinos, que espiritistas, y los vincula con prostitución, y los que van con un espíritu que no es el Espíritu Santo, que siguen algo que es sobrenatural, pero no es Dios, están en un adulterio espiritual, y eso produce la muerte espiritual. Pero nota lo que viene aquí en Levítico capítulo 21. Levítico 21 está dirigido a los sacerdotes hijos de Aarón. Los que han nacido sacerdotes no pueden contaminarse por cualquier muerto. No pueden estar donde hay muertos. Si hay muerto, ellos tienen que retirarse. Y eso es inmundo. Y las otras personas tienen que atender eso. El Señor Jesús lo resumió así. Cuando alguien dijo, déjame ir a enterrar a mis padres. Y Dios, dejen que los muertos entierren a los muertos, pero ven tú y sígame. El sacerdocio de Dios no puede tener que ver con muertos, excepto en casos especiales, porque también en el verdadero pueblo de Dios hay un tema central que es la resurrección. Pero eso es tema de otro mensaje. Los sacerdotes podían contaminarse cuando era un familiar muy cercano, un caso muy especial. Tenía que ser alguien de la familia inmediata, un hermano, una hermana. El Señor hizo algo raro cuando murió Lázaro. ¿Se acuerdan de la historia? Es otro mensaje. Pero había cierta provisión en los sacerdotes que pueden llegar a tocar una situación de muerte cuando era alguien muy cercano. Y nosotros tenemos una responsabilidad con las personas cercanas a nosotros que no tenemos con las personas que están más lejos. No sé si me hago entender. Si alguien está de muerte, o se ha muerto espiritualmente y está dentro de los que el Señor me ha puesto cerca a mí, puedo tener una responsabilidad de ir a meterme en esa situación, aún con peligro de quedar untado de lo de ellos. Pero la misma situación en un caso más lejos, no, el Señor sabrá. Pero aquí dice que el sumo sacerdote no puede contaminarse ni siquiera por madre o padre o nadie cercano, que él tiene, que es que la corona de la unción. En Romanos capítulo 8 hay un contraste entre una ley de muerte y una otra ley de vida. Y el ministerio del sumo sacerdote es de vida, no es de muerte. Vamos a poner el cuadro de otra manera. Es verdad que el Señor es el sumo sacerdote y que puede resucitar hasta muertos, en casos especiales. Y también es verdad que si somos vencedores en la vida de Él, que vamos a participar aún en lo que la Escritura llama la primera resurrección. Pero también es cierto que donde las personas, por descuido, por descuidar su vida espiritual, por descuidar las cosas de Dios, por poner más importancia a su propia vida, por volver a la esclavitud de las cosas de este mundo, si llega a haber una casa donde el descuido es tan grave que resulta la muerte, hay una clara lección aquí que los verdaderos sacerdotes de Dios pueden tener una situación donde el mismo Señor no vuelve a sus lugares. Hay personas que hablan que es que del cuerpo local de Cristo. En la Escritura no hay cuerpo local, hay cuerpo global. Hay iglesias locales que son los que están llamados a salir afuera de todo lo que tiene que ver con este mundo y la contaminación de la vida de Adán y el mundo, y pueden resultar en grupitos, pero todos son parte del cuerpo universal de Cristo. Pero hay partes, a darles otro ejemplo, en el Apocalipsis habla de una lámpara, que es la lámpara de la iglesia de tal parte. Y el Señor dice en una carta a una de esas iglesias que si no tienen cuidado con ciertas cosas, que Él puede venir y quitar la lámpara, quitar su presencia. ¿Por qué? Porque Él no puede estar entre la muerte que está sucediendo ahí. Porque el ministerio de Él es a la vida y a la vida de Él, y a respaldar a los que ponen importancia a la vida de Él, y a los que deciden diariamente que van a poner más prioridad a la vida de Él que a la vida de nosotros.
Y Él dice que aun si la lámpara echa humo, aun si la caña está muy cascada, que Él no va a ir a apagar la lámpara que echa humo, Él no va a ir a quebrantar la caña cascada. Donde hay algo de esperanza, Él va a hacer todo posible para que se cumpla la obra que Él ha iniciado. Pero donde las personas han venido por los dones de Él, por las cosas de Él, para vivir la vida de ellos, llega el momento cuando Él no soporta más el olor tan desagradable. Él lo llama abominación. Y Él no es compatible con eso. Lo mismo que nosotros no estaríamos compatibles con estar en una cocina llena de mortecino. O se limpia la cocina o tendríamos que salir nosotros, pero no podemos estar porque no es compatible. No nos da gusto, no somos capaces de comer en un sitio donde la pudrición ha pasado de cierto límite. Y así es Dios. El deseo de Él es que nadie se pierda. El deseo de Él es que se limpie todo. El deseo de Él es que la vida de Él brote en todos nosotros. Pero si nosotros insistimos en la porquería, llega un momento en el cual, si no aceptamos a las buenas la limpieza y la disciplina de Él, Él se va. Y los sacerdotes de Él, los verdaderos sacerdotes de Él, no son compatibles con la muerte. Y la muerte espiritual está por todas partes. Y hay muchísimas casas donde los verdaderos sacerdotes de Dios no pueden estar. Y no solamente eso, sino que hay una diferencia aquí en cuanto al matrimonio. La ley de Moisés dice que si una mujer no agrada a su marido, no dice que si es infiel o si hace algo gravísimo, solamente dice si no agrada a su marido. Que el marido le puede escribir carta de divorcio y la puede despedir y ella tiene que irse y él puede conseguir otra mujer. Inclusive no hay nada en la ley para que un israelita no podía tener varias mujeres. Y muchos lo tuvieron así. Hay unas prohibiciones específicas. No se puede tener una mujer y su mamá. No se puede tener una mujer y su hermana. Y aún eso tendría muchas connotaciones espirituales porque el pueblo de Dios es siempre como una mujer. Y otra persona cristiana o sería como mamá o sería como hermana. Y aún así se prohibirían muchas cuestiones. Pero cuando llegamos al sacerdote, no el sumo sacerdote, sino el sacerdote, dice así, versículo 7 de Levítico 21. Mujer ramera o infame no tomarán, ni tomarán mujer repudiada de su marido, porque él es santo a su Dios. Y lo santificarás, porque el pan de tu Dios ofrece, santo será para ti, porque santo soy yo el Señor vuestro santificador. Y sigue con unas cosas. Es grave si la hija de un sacerdote entra en fornicación. Dice que ensucia a su padre. Más adelante el Señor no hizo algo demasiado extraño cuando Él habló acerca del matrimonio. Cuando Él dijo que el que se casa con la mujer repudiada comete adulterio. Lo único que Él estaba haciendo era aplicar la norma para los levitas, sacerdotes, a todo el pueblo de Dios, porque Él quería un pueblo de sacerdotes. En otra parte dice que esos sacerdotes pueden casar con la viuda de otro sacerdote. Pero si vemos lo que dice aquí para el sumo sacerdote no puede casar ni siquiera con una viuda, ni siquiera de otro sacerdote. La mujer del sumo sacerdote tiene que ser virgen. La mujer del sumo sacerdote tiene que ser única. Notan la distinción. El Señor Jesús es sacerdote no por orden levítico, sino sumo sacerdote por orden de Melquisedec. ¿Qué quiere decir rey de justicia? Es rey, es real y también es sacerdote. La palabra sacerdote viene de la palabra que en muchas otras Biblias está traducido príncipe. Y la Escritura dice, y si lo traducimos literalmente más adelante, que en el reino del rey David, los sacerdotes eran sus hijos. Y David era prototipo de otra clase de reino, donde el rey es rey y a la vez sacerdote. Y David se vestía de sacerdote y David hacía cosas que nadie hubiera podido hacer sin orden de Dios. David suspendió el tabernáculo, armó una tienda en el patio de su casa, metió el arca del convenio, donde el sumo sacerdote supuestamente podía ir solamente una vez al año después de cumplir muchos ritos. Y David iba cuando quería. Y dice que contemplaba la hermosura del Señor, sin ritos, sin intermediarios. En comunión, donde Dios podía llamar a David y también David podía decidir acercar a Dios cuando quería. Podía vivir en la presencia de Dios, podía salir lleno de la presencia de Dios para ministrar al pueblo.
Y si no hubiera sido por orden de Dios, David no hubiera podido hacer eso. Y en Hechos capítulo 14, en el primer concilio de Jerusalén, citan la escritura de Amós, del tabernáculo de David, y dicen que es el verdadero modelo de Dios para la iglesia. Que el verdadero modelo es sin ritos, sin intermediarios, por medio de la persona, del ministerio, de la vida de nuestro Señor Jesús, que es Rey. Y no es que va a reinar algún día y que va a tener poder algún día. En este momento está reinando. En este momento está sentado, según la Escritura, a la diestra del Padre de todo poder, como único mediador del nuevo pacto, con todo el poder y autoridad del cielo para implementar el nuevo pacto, que es Cristo en vosotros, esperanza gloriosa. Es verdad que más adelante vienen más etapas y la multiplicación de muchas cosas, pero estamos en una etapa ahora, cuando se respeta la voluntad de nosotros, si queremos acercarnos más a Dios. Si nosotros queremos buscar a Dios, podemos ser hallados por Dios. Si nosotros de todo corazón queremos regresar a Dios, Dios va a volver a nosotros. Es verdad que Dios puede y muchas veces toma la iniciativa, pero también ha permitido que nosotros podamos responder a ello. Hay personas que dicen que los demonios, que no sé qué, que impiden. Mire, habían 2 señores entre unas tumbas llenos de demonios. La Escritura dijo que legiones. Y esas legiones de demonios no podían impedir que esos 2 señores llegaran a los pies del Señor Jesús en busca de la liberación. A veces culpamos al demonio de lo que no es en realidad lo del demonio. Hay muchas personas que invierten las cosas. La Escritura dice que hay que crucificar la carne y echar al demonio. Y hay muchos cristianos que quieren echar a la carne y crucificar al demonio. Y no funciona. Si nosotros estamos dispuestos a entregar nuestra vida a favor de la vida de Él, no hay demonio que nos pueda impedir. Si nosotros queremos responder a la oferta de salvación que el Señor nos brinda, el Evangelio a la manera de Él, no un Evangelio recortado y torcido, sino la verdad en persona que es Él, que ofrece su vida a nosotros, no hay ningún demonio que nos pueda impedir. Si nosotros estamos dispuestos a agachar la cabeza, a pedir a Dios un auténtico arrepentimiento, de someternos a Dios, de humillarnos delante de Dios, la Escritura dice que podemos resistir el diablo y que el diablo huirá de nosotros. Pero no se puede sacar ese versículo sin las condiciones anteriores. Aquí en el Levítico no echa tanto culpa a demonios. Dicen que hay personas que adoran demonios. No quiere que el pueblo de Dios adore a los demonios, sino a Dios. Lo trata en 2 o 3 versículos. Pero la gran cantidad de versículos que llenan el libro del Levítico tienen que ver con la inmundicia de la vida natural del hombre. Y que Dios quiere un pueblo que demuestra la diferencia entre lo que está corrupto y lo que está limpio. Que viva la diferencia, que enseña la diferencia. Eso es el libro del Levítico. Y que hay un sumo sacerdote que tendrá acceso a la presencia de Dios otra vez después de que los hombres lo perdieron. Y que en volver a la presencia de Dios, aunque cuesta la vida de nosotros, por eso todos esos sacrificios de sangre, aunque cuesta la vida de nosotros, es el plan de Dios, porque Él pone la vida de Él. Y que Él iba a venir y ser nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote. Y con sacrificar su propia vida iba a parar todos los sacrificios de animales. Iba a parar todos los ejemplos y sombras de comer cierto animal y no comer otra. La división tenía que ver con cómo eran los cascos, cómo eran los pies del animal y cómo era el sistema digestivo del animal. Tenían que tener el casco clavado y tenían que rumiar. Para Él darnos a entender más adelante que Él quiere un pueblo que camina de cierta manera y que come de cierta manera. Que hay una manera de caminar que no está limpio. Que hay una manera de digerir la comida que no está limpio. Después en Hechos, Pedro quedó aterrado cuando Dios le mostró un poco de cosas que para él eran inmundo y le mandó comerlas. Y lo repitió 3 veces. Y el libro del Levítico es el 3er libro. Y es demostrar cómo podemos dar fruto para el reino de Dios. Y Pedro pensó que era en mantener la limpieza. Y el Señor le tiró todo y le mandó ir donde unos gentiles que lo estaban esperando. Y cuando llegó allá, antes de que podían aplicar ninguno de los ritos de los judíos, antes de que podían circuncidarlos o bautizarlos o hacer lo que había que hacer así con personas así, Dios los llenó y los bautizó del Espíritu Santo.
Y entró de una vez y circuncidó los corazones y cortó los pensamientos de ellos y los puso a hablar maravillas de Dios. De una. Y Pedro y los otros apóstoles judíos quedaron aterrados. Y después de todo eso, después de que pasó por un rato, alguien dijo, bueno, miren lo que está pasando. ¿Quién puede impedir que lo bautizamos? Y fueron y los bautizaron. Pero Dios no mandó bautizarlos. Fueron ellos que lo hicieron. Dios ya los había bautizado. Y en la carta a los Efesios dice que hay un solo bautismo y una sola fe. No una fe para los judíos y otra fe para los no judíos y no un bautismo de una manera y otro bautismo de otra manera. No un bautismo en agua y después un bautismo en el Espíritu Santo. Hay un solo bautismo. El bautismo en agua es un símbolo, es un ejemplo, es un rito, demostrando la necesidad de morir a nosotros y vivir para Él. Pero cuando viene la realidad, cuando amanece el día, los ejemplos y las sombras desvanecen. Excepto que los hombres no permitieron eso. Ni en esta época con Moisés en la ley, ellos lo enredaron con mucha cosa de hombres y después lo de la iglesia primitiva anduvo bien unos cortos años. Y después en nombre de Dios hicieron toda clase de abominaciones. Guerras terribles. Levítico 21, 16. Y el Señor habló a Moisés diciendo, habla a Aarón. ¿Aarón quién es? El sumo sacerdote. Y dile. Y comienza a decir, mire, que cualquier descendiente suya que es defectuoso, que tiene una deficiencia física, no puede ministrar. La persona que le falta algo, que le sobra algo. La persona que tiene esta clase de defecto o esta otra. ¿Qué está diciendo? Pues durante muchos años ellos lo han tomado al pie de la letra. Y la persona que tiene un defecto físico o que resulta deficiente después, no puede ser el sumo sacerdote. No puede ministrar las cosas sagradas de Dios. Ahora nosotros sabemos que nuestro sumo sacerdote es el Señor Jesús. Y sabemos que Él está perfecto. Él no está perfecto a la manera de los hombres. Él está perfecto a la manera de Dios. La palabra perfecto en hebreo y en griego quiere decir maduro. Madurez y perfección es la misma palabra, pero madurez con la connotación de que si la semilla llegó a madurez, se puede sembrar la semilla y reproduce de su naturaleza. El Señor Jesús no está perfecto en el sentido de la cual muchos hombres y aún muchos judíos definen la perfección. El Señor Jesús tiene problemas en sus manos y en sus pies y en su costado por culpa de nosotros. Y ante una definición legalista de la palabra perfección, Él no entraría, calificaría. Y Él siguió así, porque después de su resurrección lo vieron así. Inclusive habían algunos que sin palpar sus manos y su costado no creyeron. Pero también tiene todo poder y toda autoridad para implementar su vida limpio en nosotros. Y desde punto de vista espiritual, Él no tiene defecto. Él tiene la naturaleza de Dios a la perfección. El amor de Dios se personifica en Él. La luz de Dios se personifica en Él. ¿Pero qué nos dice esto? Si nosotros decimos que somos de Él, la Escritura dice que entonces debemos de caminar como Él caminaba. Debemos de vivir como Él vivía. ¿Cómo vivía Él? Para hacer la voluntad de su Padre, para decir lo que decía su Padre y nada más. Entonces, si nosotros decimos que somos parte del cuerpo de Él, si tenemos el Espíritu de Él y si seguimos haciendo las hazañas nuestras, eso sí es defecto. Eso quiere decir que nos falta algo. Y la persona que es así queda descalificado del ministerio. Y en el próximo capítulo, y no tenemos tiempo de tratarlo hoy, pero el próximo capítulo habla del plan de Dios global y lo escribe como 3 fiestas. La primera fiesta es la Pascua y podemos llegar en la vida nuestra y vivir la Pascua. Podemos entrar en un convenio con Dios y se puede aplicar la sangre sobre nosotros, sabiendo que esa vida no está por dentro, pero queremos que Dios lo ponga por nosotros. Y el Señor ofrece no darnos nuestro justo merecido, sino enseñarnos cómo es la cobertura de Él, cómo es la comida de Él, cómo es caminar con Él. Y nos va a llevar no directamente a la tierra prometida, sino a un desierto para tratarnos. Y la segunda fiesta de Pentecostés tiene que ver con ese desierto. Y los panes no son sin levadura, sino son con levadura, porque Él permite las buenas intenciones de nosotros. Y así lo ha permitido por mucho tiempo. Pero la tercera fiesta es diferente.
Las primeras 2 fiestas se pueden vivir en la vida de nosotros, pero en las primeras 2 fiestas no se llega a la verdadera herencia. Él suelta algo que el apóstol Pablo llama las arras del Espíritu. Pedro dice en Hechos capítulo 2, citando al profeta Joel, cuando Joel dice que Dios derramará su Espíritu sobre toda carne, Pedro lo califica también por unción del Espíritu Santo y mete una palabra más, dice, derramará de su Espíritu. La fusión de Pentecostés es limitado, es arras, son los dones, es algo para ver si el que es fiel en lo poco, recibirá más. Y el Señor refuerza eso con muchas parábolas. Pero la última fiesta, la fiesta de los tabernáculos, tiene una puerta de entrada muy diferente a las otras. Tiene una fiesta de trompetas primero, tiene un mensaje que se anuncia primero, y el mensaje es que el que no aflige su alma, será cortado en el día de reconciliaciones, en el día de entrar plenamente otra vez al pueblo de Dios, porque el que no desiste de lo que Adán y Eva hicieron en su propia vida, el que no devuelve la ciencia, el bien y el mal, otra vez al Creador, no puede entrar en la tercera fiesta. Dios no permite que esa persona siga nombrándose entre el pueblo de Dios. Queda cortado como un sacerdote defectuoso, porque la vida nuestra es defectuosa. La vida de Él es la que cumple. El plan de Él es eso, sencillamente. Vamos a orar. Señor, permita que podamos entender y experimentar la definición suya de la perfección, de la madurez, para llegar a ser multiplicadores de la vida suya, de a 30, de a 60, de a 100. Pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gracia y paz tengáis de Dios Padre nuestro y del Señor Jesús, el Cristo.